Y eso es un elemento que no sé si lo conté bien en el libro, de que uno necesitaba darle caras a esas voces. Está vendado, te torturan. El mayor miedo, como cuento en el libro, era la mutilación, ¿no? Que me mataran era menos grave que me mutilaran, naturalmente. El hombre, el género masculino tiene ese problema, esa protuberancia que le genera tantos problemas. Entonces, de alguna manera, esa era la obsesión. Y entonces, poder darles caras a esta gente era como humanizarlas y sentirme en una distancia. Partamos de la idea, que es el tema central del libro, de que ser un sobreviviente es otra vida, ¿no? Que hay un antes y después de una catástrofe como la que nos pasó a muchos de nosotros, ¿no? Y, y de alguna manera uno de los esfuerzos que yo puedo recordar y que sigo haciendo es la de reescribir la propia historia, porque de alguna manera la catástrofe te obliga a reescribir inclusive tu infancia, tu adolescencia, tu vida anterior, ¿no? Porque no hubiera sido mismo el cuento que yo hago hoy de mi vida anterior, antes y después de la catástrofe, si no hubiera existido esa catástrofe, ¿no? Ahora, me parecía que en mi obra cinematográfica faltaba, digamos, una nueva versión de la misma historia, que era la literaria, y en especial el hecho de que en una película vos tenés el actor, el personaje, el fondo, y uno filma, por lo menos esta es mi intención, ese espacio que se crea entre la figura y el fondo, ¿no? Entre el actor, el personaje y todo lo que pasa alrededor. Pero ¿cómo se cuenta una película? Se cuenta con silencios, con actitudes, con reacciones físicas, ¿no? Con acciones, ¿no? Los americanos dicen acting, o sea, solo actuando un actor cuenta lo que le pasa adentro. Y me pareció que con un libro podía contar lo que sería una larga voz off del personaje y contar lo que sentía ese personaje en palabras, que es otro lenguaje. Así que de alguna manera había que cambiar y reestructurar la forma con la cual yo había contado más veces esa vieja historia. Y cuando empecé a escribirlo me di muchos límites. Dije, bueno, pero no voy a escribir en tercera persona como Proust o como Dostoyevsky, si no me voy a poner en un brete muy difícil de superar. Entonces me planteé la primera persona presente, ¿no? En el presente, para darme más límites posibles, o sea que todo lo que pasaba después yo no lo puedo contar ahora, tengo que esperar de llegar. Y eso me creó una jaula de límites que me obligó a ser muy puntual en la narración. Inclusive había recuperado una gran libertad que no tenía en el cine, porque por ejemplo en el cine vos querés mover una escena de un lugar a otro que ya filmaste, tenés un problema de vestuario que por ahí no coincide porque salió de la puerta con el saco y en la pieza está sin saco. Y bueno, acá mover una escena escrita es muy fácil y se puede reescribir. Me acuerdo de Munu Actis, que es una sobreviviente de la ESMA, y que me contó su escena en la cual a cierto punto le pidió al torturador que le desatara una mano. Y dije, ¿para qué? Desatámela, después me la traes de vuelta, y le agarró la mano de él porque necesitaba tener un contacto físico con el torturador, con un ser humano, para poder aguantar y seguir, y después dice, bueno, ahora me puedes atar de nuevo. Esa necesidad de humanizar a la que tenés enfrente es para acortar la distancia. O sea, ellos lo que hacían era ensañarse sobre tu cuerpo, inclusive porque estabas vendado, porque la mirada los podía confundir también. Y lo que nosotros hacíamos era lo contrario, tratar de entrar en contacto para decir, che, para la mano, ¿qué estás haciendo? Era un poco el esquema nazi, ¿no? Para poder, digamos, compartimentar el trabajo, burocratizar. Por eso en mi película Gallo Limpo yo me inventé de que los torturadores fichaban, viste, entrando como el horario, cosa que nunca existió, pero me daba la idea. La organización del MAD de Anaren me parecía una imagen gráfica muy clara para entender qué estaba pasando ahí adentro. Yo creo que sí, que tenían
Yo me acuerdo y lo cuento de que en algún momento me preguntan por un compañero de la escuela italiana, Miguel Ángel Boitano, el hijo de Lita Boitano, una gran militante y madre de Plaza de Mayo. Me preguntaron por quiénes eran y él estaba desaparecido hace un año ya. Lo nombré y dije, ¿dónde está? Y yo dije, no sé, no se sabe. La palabra desaparecido no se usaba en esa época. Nadie supo nada de él. Y se creó alrededor mío un silencio en esa pieza de tortura, habrá habido por lo menos 3 personas, que era como admitir de que había pasado algo que para ellos era grave. No jodieron sobre eso, o sea que de alguna forma ellos también empezaban a entrar en esa... tomaban contacto con lo que estaban haciendo. Es como si no estuvieran todavía dándose cuenta por ese tipo de compartimentación de lo que era el destino final. Ese silencio a mí me decía de que ellos consideraban grave lo que le había pasado a ese pibe, sabían lo que le había pasado y no había que hablar de eso. La historia de la vergüenza, ¿no? de los sobrevivientes de los campos de concentración nazis, con los cuales tuve muchos, hasta que todavía hay uno vivo. De alguna manera sí me cuentan eso, de que de alguna manera, ¿por qué estoy vivo y los demás no? ¿Cuál es el privilegio extraño por el cual yo estoy vivo y los demás no? Yo acá tengo motivos por los cuales yo sobreviví, pero hay muchos otros casos de gente inclusive mucho más conectada con la cúpula militar que nunca apareció, así que también hubo una cuota de suerte o del destino, como querramos llamarlo, y eso te queda como un peso, ¿no? Y entonces en un primer momento minimizaba, cuando como cuento ahí me preguntaban qué me había pasado, no, pero yo estuve ahí de paso, inclusive una vez usé la palabra turista, y me decía, sí, pero te torturaron, pero poco. En el libro cuento un poco la génesis un poco de esa soledad, que también podría ser definida como una incomodidad de estar en el mundo, ¿no? Que tiene que ver un poco con bueno, la muerte de mi hermano menor cuando yo era niño, tenía 9 años, y de hecho desaparecido, ¿no? Porque mis padres nunca me hablaron de una muerte, de qué le había pasado al físico de este niño que se cayó de un ascensor. Y dijeron, ya no está. No, ya no está, que es exactamente lo que decía Videla, ¿no? Cuando toma el término desaparecido. Claro, dicen, gente que no está más. Ya se con las manos. O sea, partir de esa soledad creo que viene de ahí, y de alguna manera antes, o sea, repensando a la propia biografía, como decía antes, a partir de la propia catástrofe, es innegable no pensar de que inconscientemente yo busqué mucho riesgo, estando acá en Buenos Aires en aquellos años, haciendo lo que hacía. Yo vengo acá, me parece pasear en un cementerio, a mí, porque todo lo que veo se refiere a aquella época. Si yo camino por la calle y miro las baldosas, que es lo que me hacían mirar cuando me llevaban compartimentado a una reunión, cambiaron las baldosas, están rotas como antes, pero cambiaron. Veo Madre de Plaza de Mayo, Lita, Vera Vigevani, algunos hijos, amigos de infancia, pero digamos todo un poco flota alrededor mío, y todo lo que flota alrededor mío es eso. Entonces me siento bastante solo acá. La palabra subversivo en italiano, que fue inventado el título en italiano, tiene más que ver con los que luchaban por la independencia del Reino de Italia. Es una palabra más ligada al 800. Ahora, acá tiene otra valencia, otro significado peyorativo, ¿no? Porque era la palabra que usaban los militares para definir a ustedes también acá, en la librería de subversivos. O sea que, de alguna manera, me parecía interesante mantenerlo y que hubiera cambiado un poco su significado.